En este video vas a ver la historia de Javier Milei, un hombre que se hizo conocido gracias a su jefe y cómo esa decisión lo conectó con amigos, socios y hasta políticos, que lo llevarían a convertirse en presidente de Argentina, cumpliendo su misión asignada por Dios. Agárrate de donde puedas, porque ahora te la cuento como puedo el origen del mayor fraude de la historia argentina. Para entender al Javo, es necesario remontarnos a su infancia. Nacido en 1970 en la ciudad de Buenos Aires en una familia de clase media, tendría la desgracia de que sus padres, encargados de brindarle protección, fueran sus atacantes. Su papá, Norberto, luego de regresar de su trabajo como chofer de colectivo, desquitaría su furia contra el pequeño Milei, al que le daba duras palizas. A tal punto que un día su hermana Karina, al presenciar una de ellas, entró en shock. En cuanto a su madre, Alicia, quien era ama de casa, no hacía mucho por defenderlo. Incluso llegó a culparlo por el estado en que se encontraba su hermana y a decirle que si ella partía sería culpa suya. A pesar de vivir un calvario en su hogar, eso no le impidió terminar el colegio y tener momentos agradables como ser arquero en las divisiones inferiores y reserva de Chacarita Juniors, en donde se ganó el apodo de El Loco, gracias a sus técnicas de atajar la pelota. Ya siendo todo un hombrecito, el joven León optaría por estudiar economía en la Universidad de Belgrano, y para estas alturas parecía que el maltrato acabaría, pero no. A pesar de tener pelos en los huevos, Norberto seguiría maltratando a su hijo, pero ya no físicamente. Ahora optaría por destruirlo psicológicamente. Al seguir viviendo en el mismo techo, Norberto, ahora convertido en empresario de transporte de pasajeros, aprovechaba cada día para tirarle frases tan hirientes que destruiría a cualquier persona que no esté fuerte psicológicamente. Javier estaba recaliente, pero se la tenía que bancar, ya que de lo contrario terminaría en la calle. En cuanto a su madre, también aprovecharía para hacerlo sufrir. Al igual que su marido, la señora Alicia optaría por la tortura psicológica. Un día le podía estar hablando como la madre más amorosa del mundo, esa que te apapacha con cada palabra que da. Pero cuando se acercaban los exámenes, le dejaba de hablar, lo ignoraba por completo a tal punto que no le dirigía la mirada. A estas alturas, cualquiera se hubiera derrumbado, pero él no. Y todo fue gracias a ese rayo de luz de esperanza que denominó como su hermana. A diferencia de sus padres, Karina Milei fue la única que le brindó afecto, y ahora, siendo ambos jóvenes adultos, lo acompañaba en su travesía de rockstar como imitador de Mick Jagger, encargándose de recuperar las poleras y chaquetas que les tiraba a sus fans. Una vez obtenido su título de economista, aprovecha para abandonar ese nido de víboras llamado su hogar y emprender su viaje como persona totalmente independiente. Consiguió ser pasante en el Banco Central como primer trabajo. Para su desgracia, no le renovaron la pasantía, ya que no lo consideraban capacitado para esta labor. Estando desempleado, se apresuraría en buscar trabajo, y es así como terminaría asesorando en materia de economía a Antonio Domingo Bussi, el ex dictador de Tucumán, conocido por exiliar a mendigos y tullidos al desierto de Catamarca, ordenar ejecuciones y torturar con sus propias manos a sus víctimas. Bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Cierra la boca. Ahora, convertido en político, caería en desgracia,
debido a los miles de dólares que tenía sin declarar, más bienes obtenidos durante la dictadura que no podía justificar. Milei, ya con experiencia laboral adquirida, se aleja del Estado para empezar a trabajar en Corporación América, en donde conocería al hombre que lo catapultaría a la fama. Milei se la pasaría varios años desempeñándose en hacer análisis económico y financiero para uno de los empresarios más ricos e influyentes de Argentina, Eduardo Eurnequian, fundador del destacado holding de Corporación América, que tiene bajo su control empresas claves de Argentina vinculadas a la energía, infraestructura, tecnología, agroindustrias, entre otras. Este hombre sería quien podría ver el potencial de Milei antes que nadie, pero aún falta para eso. Para ese entonces ya se conocía la personalidad explosiva de Milei en los pasillos, a tal punto que el mismo Eduardo lo citaba en su despacho para que explotara en verborragia, cosa que le encantaba. Pero cuando se ponía pesado, le frenaba el carro y lo mandaba a laburar. También solía llamarlo para reuniones con otros empresarios e incluso lo invitó a cenas familiares para que repitiera el mismo numerito. Una vez finalizado su acto, el armenio lo recompensaba dándole un sobre que contenía $10.000 para garantizar que su bufón tenga una vida cómoda. Gracias a su comportamiento natural, a Milei se le abrirían varias puertas de oportunidades, y una de ellas fue desempeñarse como economista en jefe de la Fundación Acordar, un laboratorio de ideas creado para apoyar la candidatura presidencial por ese entonces del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Pero además de ayudar a Scioli en su ambición presidencial y asistir a sus actos, también tuvo tiempo de conseguir que la fundación financiara su primer libro llamado Política Económica Contrarreloj, el cual presentaría en su primera aparición en la televisión, junto al coautor y amigo Diego Giacomini. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Su amistad se forjaría en la Universidad de Belgrano, en donde ambos desempeñaban su rol de docente en materia de economía. Diego sería la primera persona quien demostraría un interés genuino en hablarle a Milei. Y entre charla y charla, ambos se darían cuenta que compartían un profundo interés por las ideas liberales, enfocadas en la libertad individual, la igualdad ante la ley, el respeto a la propiedad privada y un Estado limitado. Para ellos, enseñar su saber no era un trabajo más, era un deber, una misión que tenían para mostrarle a los ciudadanos la verdad de cómo funciona la economía. Todo esto, sumado a que Diego era un crítico acérrimo del Banco Central, fue suficiente para que Javier lo considerara su mejor amigo. Y es así como surgiría el dúo imbatible de los economistas liberales. Pronto, Giacomini y Milei serían culo y calzón, yendo para todos lados juntos contra un enemigo en común, el Estado. Llegaron a escribir 4 libros juntos, colaboraron en columnas periodísticas y tuvieron su propio programa llamado Demoliendo Mitos, enfocado en criticar políticas económicas, inflación y emisión monetaria bajo un enfoque liberal. Si bien Milei ya estaba dando sus primeros pasos en mostrarse al público, aún no era la superestrella conocida a nivel nacional. Pero ahora nos acercamos a ese momento. Para finales de 2015, Mauricio Macri estaba convencido de que vencería a Daniel Scioli en las elecciones presidenciales, por lo que decide visitar a su némesis número 1,
Eduardo Eurnequian. Luego de soportar por años de que el armenio y su propio padre, Franco Macri, lo llamaran boludito y lo desprestigiaran, Mauricio irrumpiría en la oficina de Eurnequian, a lo que éste lo recibiría con un ¿qué haces, boludito?, a lo que Macri responde con sed de venganza. Primero que nada, al presidente no se le dice boludito. Y segundo, olvídate de China, de Rusia y de todas esas boludeces en donde estás invirtiendo. Conmigo es Estados Unidos y solo Estados Unidos. ¿Está claro? Esta respuesta le heló la sangre al armenio, ya que temía que Mauricio le arrebatara las concesiones de los aeropuertos de Ezeiza y de Aeroparque, las joyas de su compañía Aeropuerto Argentina 2000. Habiendo asumido el gato en la Casa Rosada y comenzado su plan de venganza al mandarle 2 auditores que se instalaron en su empresa con el fin de monitorear todas las cuentas de todas sus empresas, Eduardo entró en modo pánico, sabiendo que si ellos encontraban una irregularidad, si sabían escarbar en lo más profundo y se topaban con dinero mal habido, sería su fin. Es así como recurre a su empleado estrella, el histriónico y apasionado Javier Gerardo Milei. Al controlar parte de las acciones del canal de televisión América TV, Eurnequian haría debutar a Milei en sus programas. El objetivo de Javier era simple: debía atacar a más no poder al gobierno del boludito, por lo que le dio luz verde a su empleado para que liberara todo su potencial verbal en sus apariciones. Falta el respeto a la gente. No, señor. Ustedes le falta el Usted no respeto a la deja gente hablar. empobreciéndonos. Usted tiene que dejar hablar, porque si no, con toda la admiración que en lo personal le tengo... Gracias, digamos, no que me se hace la- falta. Digamos, que, No, digamos, pero no sea admiración. maleducado. No, no me Sí. importa. Y eso me parece Sí, nos peligrosísimo. empobreció a todos. Marcos Nos Peña, empobreció a todos. Marcos Peña no representa la ala política de este Ah, gobierno. ¿no? ¿A qué representa? Caballero, Seguro que un economista, ¿no? Porque Caballero. una bestia que hizo eso, yo lo saco pero a patadas y le traste. Caballero, Felipe González, un socialista, me está cargando. Cuando puso un jefe de gabinete, puso la mierda de Marcos Peña, otro socialista. Es más, Marcos Peña decía que su gobierno era popular y socialista. Esta actitud tan fresca, tan disruptiva, tan innovadora, fue lo que cautivó al público consumidor que vio a Milei como el perfecto entretenimiento para pasar la noche. Los del programa se dieron cuenta, por lo que empezaron a invitarlo más seguido, impulsando así su fama a nivel nacional. La gente pensaba que solo era un personaje, pero fuera de la televisión, Milei seguía manteniendo esa personalidad, demostrando que él ya era así. ¿Vos sabés entre qué años y qué años fue la Gran Depresión? Aproximadamente en el 1930. No. Te estoy preguntando exactamente, quiero las fechas. No, las fechas exactas no lo sé, pero bueno. Bueno, por te eso las voy a estamos aquí contar para yo. contar. Entonces te las cuento yo. Acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte, ¿sí? Gracias, Entonces, gracias bueno, por digo, desasnarme. dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desasnar? Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. Evidenciando que aquel joven que fue maltratado verbalmente por su padre estaba repitiendo su mismo vocabulario. Pronto, Milei ya no solo podía atacar o hablar de economía. Como todo famoso que se respeta, ahora podía hablar de su intimidad. Ahora sí, trío sexual. Sí, claro. ¡Vamos, amigo mío! Digamos, ¡Ese es mi ídolo! uno, digamos, a la edad que llega, yo tengo 47 años, Sí. ya, uno tiene historia y sí, digamos, he participado en varios tríos sexuales, sí. Ah, mira. La palabra participar es genial. En el Tantra, quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. Ah, mi viejo sexólogo por 45 minutos nadie lo puede consultar. La gente está viendo este programa, está saliendo al aire. Bueno, ¿Y Dios, usted cada cuándo? ¿Usted cómo es? Yo, digamos, o sea, a mí me dicen vaca mala. Te dicen, nos quedó pendiente, ¿Por mucha qué? gente no se fue a dormir esperando. A ver, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Vaca mala. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que da la vaca? No. No. Pero ¿y por qué?
Pero el país entero no solo conocería que es un practicante del chacachaca, también se enterarían gracias a los medios de chismentos que él y su amado perro Conan estaban destinados a vivir en este tiempo. Ambos se encontraron por primera vez hace 2000 años en el Coliseo romano. En aquel entonces, Milei era un gladiador y Conan un león. Ambos estaban destinados a despedazarse, pero fue gracias a la intervención divina del uno que no ocurrió, debido a que éste tenía un plan que se lo reveló en una visión en donde ambos unirían fuerzas en un momento clave de la historia. Y ese momento es ahora. Esta increíble historia se la contó a su círculo cercano, demostrándoles que confía en ellos porque son sus amigos. Para su desgracia, uno abrió la boca. También saldría a la luz que Milei consulta con la medium Cecilia Melamed, una reconocida telépata de animales para comunicarse con Conan. Cuando este partió en 2017, el Jabo quedó muy devastado, a tal punto que decidió pagar $50.000 para clonarlo 5 veces, con el fin de que lo acompañen en su misión impuesta por el uno. A pesar de saberse esto, no le afectó en lo más mínimo. Siguió escalando en fama actuando en la obra de teatro El consultorio de Milei, en donde él era el protagonista, e incluso consiguió novia dentro de ese ámbito. Así es, con todo su historial consiguió pareja y vos no. Aunque después terminarían, pero eso a Milei no le afectaría. Y mientras el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo se tiraban palazos en las redes sociales y en los medios, un hombre apostaría todo para que los liberales ingresen a la política. Ramiro Agulla, un icónico publicista argentino de los 90 que diseñó La llama que llama y la icónica frase "dicen que soy aburrido", empezó a notar que dentro de unos pocos años la grieta entre kirchnerismo y los amarillos desaparecería, por el hecho de que la gente se daría cuenta que son lo mismo. Siempre es la misma historia. Hay mal gestión del dinero, más impuestos y los mismos políticos de siempre y sus amigos se vuelven ricos, mientras que la gente no puede progresar. Como buen lector de su tiempo, sabía que la política, al igual que en los medios, se enfocan en venderte al bueno y al malo. En este caso, los malvados kirchneristas que empobrecieron a la nación por 12 años versus los salvadores del PRO que vienen a cambiar a Argentina para bien. Si bien en 2015 eso funcionó, para 2019, ganase quien ganase entre ellos dos, sería la última gota que podrían exprimir de este limón. La gente ya no era como antes. Tenían acceso a información a un solo clic. Cada vez optaban por escuchar nuevas voces que eran más críticas contra el sistema en vez de escuchar a los mismos periodistas de siempre diciéndote quién es bueno y quién es malo, de acuerdo a la línea ideológica del canal. Convencido de que tenía fecha de expiración el relato, Ramiro utilizaría sus redes sociales y su aparición en la televisión para hacerles ver a los políticos que faltan libertarios en la arena política. De entre todos los políticos del país, uno captó el mensaje, y después de una conversación telefónica larguísima con el publicista, Sergio Massa se ofrece a pedirle dinero a Urnequian para financiar su proyecto. Ahora, con un respaldo fuerte, se podría iniciar la creación de un partido que a futuro gobernaría a la Argentina. Su cara visible sería José Luis Espert, un economista que tomó notoriedad en los medios por sus análisis muy críticos de las políticas económicas y por haber escrito La Argentina devorada, un libro que se vendió rápidamente que diagnosticaba la decadencia del país. Y su compañero de fórmula sería Javier Milei. La posibilidad de que un partido nuevo ganara las elecciones era nula, pero ese no era su objetivo, sino el de quitarle votos a Juntos por el Cargo. Luego de haberles diseñado el nombre de su espacio, Avanza Libertad,
algunos spots publicitarios y hacerlos los más presentables posibles para las nuevas generaciones, Ramiro Agulla se iría del espacio por su cuenta, dejando la vacante disponible para Mario Russo, quien potenció la imagen del partido, introduciendo el concepto de la casta, extraído del movimiento italiano 5 Estrellas liderado por Beppe Grillo, e inspirado en el estratega político de Donald Trump, extraería la nueva prédica populista de derecha de "Nosotros pueblo, contra ellos la élite". Todo un genio este Russo. Acercándose las elecciones de 2019, Javier Milei decidiría salirse del partido, ya que se sentía uno más del montón, y él quería ser el centro de atención, porque fue marcado por el uno hace 2000 años. A Spert no le importó su partida. Al contrario, se regocijó porque ahora tendría el 100% del protagonismo. Con una sonrisa de oreja a oreja, se reuniría con los miembros de Republicanos Unidos para formar un frente electoral al que llamarían Vamos. Pero las negociaciones se congelarían en el acto, al salir a la luz la relación de Spert con Federico Fred Machado, un empresario detenido por lavado de dinero y tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ese sujeto no solo financió parte de su campaña electoral, también le brindó transporte aéreo en su avión e incluso le prestó su auto blindado, el cual recibiría varios impactos de bala. Con todo en contra, Spert se presenta igual a las elecciones de ese año, en donde terminaría como sexta fuerza, quedando atrás de la izquierda. ¿Qué dijo? Eso tuvo que doler. Habiendo perdido el pelado, Milei ahora estaba completamente solo, pero sería gracias a una tarotista y una cosplayer que León resurgiría con un partido propio. Karina Milei, quien se especializó en tarot y medium de animales con Cecilia Melamed, usaría todos sus poderes sobrenaturales para crear el mejor partido político para su hermano. Uno donde fuera idolatrado como un semidios y no fuera cuestionado por nadie. Comenzaría por comunicarse con Ramiro Agulla y consultar si podían usar el nombre del partido que él creó y darle vuelta, a lo que éste se lo permitió, iniciando así el espacio de La Libertad Avanza. Gracias a sus estudios de arte, relaciones públicas y organización de eventos, Karina pudo transformar a su hermano en un símbolo de rebeldía contra el sistema y venderlo al pueblo como un David que se enfrenta a Goliat. Pero a pesar de que fue la gran arquitecta de la imagen de su hermano, quien también influyó en que su imagen calara en los más jóvenes, sería la cosplayer Lilia Lemoine. Esta mujer, quien había sido candidata a diputada en 2019 en el partido de Spert, se uniría de inmediato a Milei al enterarse que formó su propio partido político. Ambos se conocieron en el consultorio de Milei, en donde ella creaba las maquetas del Banco Central que Javier al final de la obra reventaba a palos. Después de una de sus funciones, Lilia le propuso crearle un traje de superhéroe libertario, a lo que Milei entusiasmado aceptó, naciendo así el superhéroe anarco-libertario, el general ANCAP. Hola, soy el general ANCAP, vengo de Liberland, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Tras este evento, ambos forjarían una amistad que hasta el día de hoy perdura.
Con ayuda de su novio, Emmanuel Danan, y con otras figuras de peso en las redes sociales, Milei pudo conectar con los jóvenes, quienes, ansiosos de cambiar la historia del país, vieron en el peluca al Mesías que venía a reventar a los corruptos. En cuanto a Spert, que gozaba de total protagonismo en el ahora Frente Despertar, para sobrevivir a estas elecciones, decide unirse a Juntos por el Cambio, que le imponen una serie de condiciones a seguir. Como al pelado esas condiciones no le gustaron, decidió irse. Y como no quería quedar fuera de la arena política, se traga su orgullo incorporándose a La Libertad Avanza, aceptando que ahora su papel será secundario y estará detrás de la sombra de Milei. Eso tuvo que doler. Habiendo finalizado el armado del partido, Karina debería cumplir el último capricho de su hermano: entrar a la Cámara de Diputados. El miedo a una derrota, al igual a la que sufrió Spert en 2019, estaba latente dentro del partido. Pero Karina, convencida del triunfo, siguió adelante. Tenían de su lado a los influencers de derechas del momento, quienes no solo criticaban la cuarentena, también criticaban la Agenda 2030, el feminismo radical y cuestionaban el relato oficial de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar. La representante máxima de esta postura era Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del Jabo. Si en un tiempo atrás se hubiera optado por esta fórmula, el resultado era contundente rechazo por parte de la sociedad. Pero Karina, al igual que Agulla, supo ver el momento. Los jóvenes y la gente, harta de que los mismos dinosaurios de siempre se cambien sus etiquetas políticas y sigan choreando el país como si nada, estaban esperando con ansias la fecha de votar a su gladiador. Pero este momento, en donde Milei está consolidando su base de fanáticos y está empezando a ser visto como una figura de importancia en el país, se vería opacado por un ataque que no se esperaba. Su primer y único amigo auténtico, el economista Diego Giacomini, empezó a criticar la decisión de Milei de meterse en la política. Estás arruinando todo lo que hiciste y el sistema te va a devorar. Los tiempos son prematuros para que los que defendemos las ideas de la libertad nos metamos en política. Te estás equivocando, papá, le remató el economista. En otro tiempo, Milei lo hubiera escuchado, pero ahora él estaba en otra sintonía. Podía ver con sus propios ojos que se estaba cumpliendo la visión que le brindó el uno en su otra vida. Ya no bastaba con solo enseñar economía, era el momento de actuar. Embriagado por la atención y los aplausos que recibía Milei, se aleja de Giacomini, cortando así su único cable a tierra para zambullirse en los brazos de su hermana, a quien tituló el jefe, para que ella lo guíe a su destino. Al saber en la amenaza en la que se convertiría, formando parte del circo político, seguiría hablando en contra de su alguna vez compañero de batalla, lo que le valió ser atacado. Hubo en algún momento un pelotudito, digo pelotudito porque no es alto justamente, porque es bajito, ¿sí? Digamos, en su versión pura del ANCAP, había que ir por la vía revolucionaria. Entonces ese mismo boludito después empezó, no, en realidad lo que hay que hacer es la batalla cultural. A ver, pedazo de mogólico, perdón por el término mogólico, pido perdón, imbécil, tarado. Esto, sumado a que se metió con sus hijas al calificarlas como goles en contra, ya que no tienen los mismos ideales que su padre, fue el momento definitivo donde su amistad se fragmentaría para siempre. Llegadas las elecciones a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, la gente esperanzada deposita su voto. Contienen la respiración, cruzan sus dedos y al final, Javier Gerardo Milei, el león que ruge por la libertad de los argentinos, obtiene una banca en la Cámara de Diputados, carajo.
junto a su compañera Villarruel y sus dos aliados, José Luis Espert y Carolina Píparo. Ahora que León estaba dentro de la Cámara de los Corruptos, se la pasaría sorteando su sueldo de diputado para demostrar que no vive del Estado y votando en contra de algunas leyes y a favor de otras. Todo parecía perfecto para La Libertad Avanza, hasta que una de sus integrantes abriría la boca, poniendo en riesgo toda la reputación del partido. Rebeca Fleitas, quien se convirtió en legisladora porteña gracias al triunfo de Milei, relataría que le entregaron una lista con nombres de personas que debían acompañarla como sus asesores. Al no estar ninguno con los que trabajó, la rechazó, lo que le costó ser presionada por la junta del partido al punto de citarla para que renuncie. Este hecho provocó que se abriera una investigación de ventas de candidaturas del Partido Libertario, en donde saldría a la luz que llegaban a pedir hasta $50.000 para integrar sus listas, y que el monto lo decidía el armador nacional, el armador bonaerense y Karina Milei. Todo dicho por Carlos Bloomberg. Esto, sumado a que la ex militante de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunciara ventas de candidaturas a cambio de favores sexuales, fue más que suficiente para hacer peligrar la reputación del naciente partido. Pero al ser minimizado debido a que es una práctica común en la política, la causa no avanzó y Fleitas, para seguir en el espacio, decidió bajar el tono y desligar al partido como tal, ganando así el perdón de Karina. Llegado el 2023, el gobierno de Alberto Fernández se encontraba en su peor momento, con una popularidad cayendo en picada, gente criticándole sus fiestas privadas mientras privaba a los ciudadanos de ver a sus seres queridos durante el encierro. Esto, sumado a la crisis económica, aumento de delincuencia y aumento de pelotudeces que al verso decía que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Fue motivo más que suficiente para que los ciudadanos anhelen un salvador, y eso Karina lo sabía. Teniendo fe en que era el momento adecuado, el jefe empezaría a potenciar la campaña de su hermano, lo que indica que aparecerían nuevos personajes en esta historia. Iñaki Gutiérrez, apodado por sus adversarios como La Pepona, se sumaría a las filas de La Libertad Avanza gracias a su novia Eugenia Rolón, quien ya se encontraba militando dentro del partido. Todo comenzó luego de que se alejara de hacerle campaña en Twitter a Juntos por el Cambio, una vez que su candidata a la legislatura, Patricia Bullrich, se bajara en las elecciones legislativas de 2021. Desilusionado, su novia le presenta a Javier Milei, y luego de ver su actitud explosiva en vivo y en directo, Iñaki queda convencido de que este sujeto podría ser una gran campaña. Y es así como le propuso incrementar su alcance a los jóvenes a través de la plataforma más adictiva de todas, TikTok, a lo que Milei aceptó, convirtiéndose en el referente de los jóvenes que están hartos de las injusticias del sistema. Cada video suyo subido a la plataforma se hacía viral. Lo tenía todo: insultos, gritos, gestos y sobre todo promesas. El fin del feminismo, el fin de la Agenda 2030, de los ñoquis, de la crisis, de la casta, de todo. Y mientras Iñaki se encargaba de hacerlo viral, su novia gestionaba las redes de Victoria Villarruel, encargada de hacerla llegar a un público más diferente, quienes serían gente harta del relato oficialista con respecto a la dictadura, quienes anhelan orden y seguridad en las calles y quienes aman profundamente a la patria argentina. Teniendo a estos dos caballitos gestionando las redes sociales en el tablero de la campaña, más el titán de la batalla cultural, Agustín Laje, brindándole su apoyo acompañado de su mentor, Nicolás Márquez, la victoria sobre la mente de los jóvenes ya estaba ganada.
Solo quedaba garantizar que sus boletas llegaran a las urnas. Eso se ocuparía Sergio Massa, al brindarle todo el apoyo necesario para que Milei pudiera presentarse a las elecciones y ganar la primera vuelta. Su otro gran apoyo sería uno de los empresarios más poderosos y el mayor terrateniente de Argentina, Eduardo Elstein. Este hombre, quien introdujo al Jabo a la Jabal Lubavitch, un movimiento de estrella que en 2024 saldría a la luz que construían túneles clandestinos para ampliar la sede de Chabad con el fin de cumplir el deseo de su guía espiritual, también le brindaría el Hotel Libertador para que instale su búnker de campaña electoral, y se ofrecería como un guía espiritual más, colaborando en su conversión al judaísmo, además de contar con la ayuda de su instructor de la Torá, el rabino Axel Wanisch. Elstein hace todo esto ya que vio en Milei un potencial para que él y los suyos salgan beneficiados. Luego de que en el foro Lao Lao de Bariloche les explicara a los presentes su plan para dolarizar la economía y ponerle fin a la inflación, el integrante del Círculo Rojo optaría por apostar al Peluca. Si él fracasa, no perdería nada, pero si triunfa, ganaría muchísimo. Mientras los candidatos tiran sus spots de campaña y aprovechan para acercarse a esos mortales denominados gente, una integrante de La Libertad Avanza está pasando por su peor momento. Lilia Lemoine, la militante número 1 de Milei, está devastada por haber destruido la relación que tenía con Emanuel Dana. Luego de haber presumido que se encamó con el Jabo, la noticia, al haberse expandido por el círculo libertario, más la cantidad de oportunistas y aduladores que se estaban ingresando al partido, fue más que suficiente para que Danan abandonara el espacio. Justo en el momento en donde Karina Milei estaba purgando a todo aquel que fuera crítico de las decisiones que se toman en el espacio, reduciendo al movimiento a un conjunto de fanáticos, militantes obedientes y candidatos que vienen de la casta, convirtiéndose en aquello que juraron destruir. Lemoine intentaría volver con Danan, ya que se dio cuenta que jugó sus cartas muy mal al engañar a un referente, influencer y figura conocida en las redes sociales. A pesar de sus esfuerzos, Emanuel la ignoraría continuando con su vida, lo que produjo que Lilia terminara dependiendo de Milei para mantenerse relevante. Y si este llegase a fracasar, ella quedaría en el olvido. En estas elecciones no solo se juega el futuro de Argentina, también el de estos personajes. Karina se juega su ascenso al poder, la Pepone y su novia un empleo fijo, Lilia su fama, Milei su misión asignada por el Uno y Massa la presidencia. Antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como las PASO, los partidos se preparan para elegir a su candidato estrella. Horacio Rodríguez Larreta, cansado de ser el lamebotas de Macri, decide generar una grieta dentro de Juntos por el Cargo, al presentar su candidatura presidencial. Macri, furioso por la decisión de su lacayo, decide darle todo su apoyo a Patricia Bullrich. Aprovechando que es el gobernador de la capital argentina, usaría el dinero de los contribuyentes para financiar su campaña. Desde programas con jóvenes y redes sociales, hasta spots publicitarios y encuentros con ciudadanos auténticos y nada actuados. A mí yo lo que valoro son los hechos concretos, lo que yo recojo en mi... ¿Cómo anda ese olor en toda la ciudad? ¿Qué te parece a vos? Mugre. Mugre, ¿viste? Te extraño, no sé cómo pensás, te lo juro por Dios, porque soy apolítica. No importa eso. Pero no sé, viste, cómo sos realmente, pero que eras una maravilla. Horacio, pero eso es lo que vale, no importa lo que soy, pienso, lo importante es cómo está la ciudad para la gente. Pero por supuesto, eso es lo que importa. Desde ya te digo que sí, pero realmente te extraño. Muchas gracias. Escúchame, vamos a volver, Voy a volver. Si me extrañas voy a volver. Sí, pero no con los cucas, Estás loca vos, los cucas. Muchas gracias. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad.
Mientras tanto, en el frente de chorros, ahora bautizados Unión por la Plata, también se libraría una interna. Juan Grabois, el patotero que se dice representar a los pobres, se enfrentaría a Sergio Massa para hacer la cara del espacio. Y luego de haberlo criticado a más no poder su gestión como ministro de Economía y al endeudar más a la Argentina con el FMI, llegaría las elecciones en donde Massa lo aplastó. Aceptando la derrota, Grabois, como si nada, se incorpora a sus filas. Nosotros, desde Justa y Soberana, decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos, y por eso estamos acá, para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. En cuanto a Larreta, al llegar las elecciones de las PASO, pierde contra Patricia Bullrich, convirtiéndose ella en la representante de Juntos por el Cambio. Ahora definidos los candidatos, ocurriría el primer debate de candidatos a vicepresidentes de la nación. Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo. Bueno, realmente Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres. Bueno, Rossi le habla a las mujeres, pero no tiene ningún problema en faltarle el respeto a la única mujer con la que está debatiendo en el día de hoy. Y abandonaron a Rosario. Y no lo digo yo. Inseguridad en Rosario. No sé qué. ¿No era que no se podía poner carteles? No se podía. No sean autoritarios, déjenme hablar. Luego de que el candidato de Massa, Agustín Rossi, fuera aniquilado en el debate y después de que Larreta se diera cuenta que lo perdió todo, llega el día más esperado por todos los argentinos, en donde sus candidatos a la presidencia se van a tirar de todo para ganar el voto del ciudadano indeciso. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, puede ser un buen presidente. Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza Plan Integral. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Tras unos buenos madrazos, digno de un Mortal Kombat, se cumpliría el escenario que Massa tanto anhelaba. Patricia Bullrich, en esta segunda vuelta electoral, queda fuera, y su creación, Javier Milei, entra al balotaje contra él. Los argentinos no lo pueden creer. Los jóvenes están entusiasmados de que su león anticastas quede cara a cara contra el demonio oficialista, mientras que los más grandes quedan estupefactos al ver a un rostro nuevo enfrentarse contra un político experimentado. Massa no tarda en actuar y procede a retirar todo el apoyo que su gente le brindó al Peluca y a bombardear a más no poder al ciudadano con una campaña anti-Milei. El Jabo, siendo acorralado por sus propias palabras, decide defenderse como puede. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Para salvarlo, Macri junto a su equipo aprovechan para reunirse con el libertario, para dejar sus diferencias a un lado y unir fuerzas para vencer al kirchnerismo. Luego de sellar el pacto en donde Milei cedería ciertos espacios claves en los cargos a ocupar a la gente de Macri, este le brindaría personal a nivel nacional para asegurarse que las boletas de sus votantes lleguen a las urnas. Cae la noche y los argentinos presencian en sus móviles, computadoras y televisores el último debate presidencial. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. Bien, Ferrari, bien. Lo que estamos viendo
es alguien que por prejuicio ideológico antepone su propia mirada al interés de los y las argentinos. Bien, Ferrari, bien. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, es una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? Digamos, o sea, ¿Por yo me qué dediqué no a te la otra cosa. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Dale, boludo. Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracaso? No tiene fracaso, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. ¡Ah, deja patear! ¡Deja patear, la concha de tu madre! Javier, centralmente, que todas tus propuestas dañan al... Por eso digo, la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando a fiscalizar para que no nos roben la elección. El 19 de noviembre de 2023, los argentinos van por última vez a las urnas. Durante todo el día, millones depositaron sus votos para apoyar a su Mesías. Cae la noche y la gente contiene la respiración. Kirchneristas, libertarios y personas sin militar ideologías esperan el resultado final. A las 8 de la noche pasadas, Massa sale a dar un anuncio que impactará a la nación. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. El peluca, al que nadie le tenía fe, al panelista más agresivo de la televisión que supo reinventarse como el Mesías de Argentina, logra ganar las elecciones presidenciales 2023, ¡carajo! Y así es gente como el león llegó a la Casa Rosada. Si quieren saber más historias sobre el poder político, miren el próximo video. Un saludo, gente, y ahora sí...